Tercero es una presencia. Cuarto es una alianza. Y luego vienen los frutos de la Eucaristía. Vamos a explicar un poquito esto. La palabra sacrificio significa, viene del latín sacrum facere, que significa quitar algo de lo profano, tomarlo para Dios, hacerlo sagrado. Vamos a poner el ejemplo. Yo voy a la panadería, tomo pan del que hay allá, lo escobo y ese pan se lo ofrezco a Dios, lo hago sagrado, lo sacrifico. Tomando un cordero, como hacían en aquel tiempo de la manada, entonces lo sacamos de la mundanidad, lo ofrecemos, lo consagramos a Dios, lo hacemos sagrado, sacrum facere, sacrificio. En algunos casos, ese sacrificio supone como la muerte, la destrucción, el aniquilamiento de eso que se está ofreciendo al Señor. En el caso de los corderos, los machos cabríos, los cabritos, los sacrificaban, o sea, los ofrecían en el templo a Dios. Porque en la antigüedad, ¿qué podía la gente ofrecerle a la divinidad? Todos los pueblos, ¿qué podían ofrecer? Primero, no podemos ofrecerle a Dios nada que Él no nos haya dado primero. ¿Correcto? Lo único que le podemos dar a Dios como propio es el pecado, más nada. Todo lo demás nos lo ha dado Dios. Si le ofrecemos pan, Dios nos dio el pan. Ofrecemos uva, Dios nos dio las uvas. Si le ofrecemos, todo nos lo ha dado Dios, de una manera directa o indirecta. ¿Qué hacía la gente? Los que cultivaban el campo ofrecían a la divinidad las primicias del campo. Los primeros, los diezmos que recogían de la cosecha, lo mejor de la cosecha, se lo ofrecían a Dios. ¿Dios necesitaba eso? No. Pero la gente necesitaba decir, tú, Dios, eres lo más importante de mi vida. Tú estás en el primer lugar de mi vida. Por eso yo a ti te ofrezco este pan, estas uvas, este trigo, esta cebada, etc. Los que no cultivaban el campo, cultivaban ovejas, cabritos, vacas, que le ofrecían un ternero. Fíjense que en los pueblos de Venezuela, en los Andes y en otras partes, la gente iba a la iglesia donde estaba el sacerdote, ¿y qué le llevaba? Una gallina, le llevaban unas uvas, le llevaban unos jojotos, porque era lo que cosechaban, y decir como a manera de agradecimiento yo comparto con el sacerdote, con la iglesia, lo que tengo. El que tiene un cordero, una gallina, y el que tiene maíz, pues un maíz, ¿entendido? Eso lo ha hecho la humanidad a través de los tiempos. Pero también hay otro detalle, eso como sacrificio. Ahora como banquete, el hecho de comer nos une a los seres humanos, hoy menos que antes. Le digo, en mi casa no se almorzaba si no estaba, éramos pocos. Estaba mi papá, mi mamá, la hermana de mi mamá, mi hermana, y no sé si regresaba. Mi papá podía estar a 10 kilómetros. Claro, todo el mundo sabía, en España se come a las 2, 2:30, o sea, no a las 12 como aquí. Entonces, entre 2, 2:30, todo el mundo sabía que tenía que estar en la casa para comer. Pero si alguno se atrasaba, nadie comía antes. Todos nos sentábamos alrededor de la mesa, porque era la familia que compartía. En el mundo moderno es muy difícil hacer eso, yo lo entiendo, la guardia, la cosa. Y eso es un momento sagrado de unión. Y yo no me podía levantar de la mesa hasta que no se terminara todo, porque los muchachos se levantan de la mesa y se van no sé dónde. Y lo mismo la cena, allá se cena a las 10 de la noche.
Entonces la cena era familia. Eso era algo que, te digo, en mi vivencia. Pero el hecho de comer es compartir. A la hora de comer dialogamos, a la hora de comer nos vemos la cara, a la hora de comer compartimos unos con otros, entramos en comunión. Incluso todavía hoy, cuando se celebra una fiesta, se acostumbra a hacer un banquete, un desayuno para la primera comunión, un almuerzo o qué sé yo, una cena para los invitados, porque el hecho de comer, aunque cada anuncio por ahí, esto lo está trabajando, una lástima esta palabra, hay algunos que van a la comida y miren, es una exageración. He visto momentos de compartir, que agarran un plato y se tienen 25 pequeños, 4 pasteles, como si no hubiera para los demás. Por favor, eso no se trata. Se trata así de comer, compartir, pero sin exagerar. Esta es la realidad también de nuestra vida, porque no entendemos a veces lo que es comer. El pueblo hebreo tenía incluso cenas, como la cena pascual, que fue la última cena que hizo Jesús, que eran cenas que las hacían en honor a la divinidad, y que hacer aquella comida era como un deseo de unirse a la divinidad con la cual ofrecían. Por eso San Pablo dirá: no coman carne colada a los ídolos, porque es como querer entrar con los ídolos. O sea, te pongo un ejemplo. Si una persona hoy en un rito de babalao o de santería, pero babalao es que lo hace ahí, matan un animal en honor a una falsa divinidad y luego se lo comen, bueno, están queriendo unirse a esa divinidad pagana en el hecho de comerse o comer la fruta que le están ofreciendo a esa divinidad. Ahora, el Señor mandó, libro del Éxodo, que el pueblo de Dios, estando esclavo en Egipto, sacrificara un cordero de un año, macho, sin mancha, podía ser también un cabrito. Con la sangre de ese cordero era sacrificado, hecho sagrado, ofrecido a Dios, y sacrificado también, lo que entendemos ahora nosotros por sacrificado, derramando su sangre. Con la sangre pintaban las jambas de las puertas de la casa. Y el Señor dijo que el ángel de Dios esa noche iba a pasar. Las puertas que estaban pintadas con la sangre, ahí no iba a morir nadie. El ángel pasaba delante, eso es Pascua. Y entonces los egipcios que no tenían las puertas pintadas con sangre, iban a morir el primogénito, varón de cada familia egipcia, desde el hijo mayor del faraón hasta el último. Incluso iba a morir el primer animalito de cada vaca, de cada camella, de cada oveja, de cada cabra, para indicar que el primer lugar se le debe dar a Yahvé, el Señor. Y Dios le dijo a Moisés: di al pueblo que coma ese cordero con panes ácimos. ¿Qué son panes ácimos? Sin levadura, con copa de vino y con unas hierbas amargas, para que recuerden las amarguras que pasaron siendo esclavos en Egipto. Y les dijo: todos los años, en el mes de abril, pues cuando hubo la Pascua, ustedes van a tomar un cordero y van a comérselo con hierbas amargas, con pagas y con copa de vino. Los judíos, ahora en el mes de abril pasado, se comieron su cordero como memorial de aquel acontecimiento que es la fiesta de la independencia de Israel. Acuérdense que luego el faraón dijo: váyanse, era la 10ª plaga. Y luego el Señor abrió las aguas del Mar Rojo por mano de Moisés. Entonces quedó como memorial el sacrificio de aquel cordero que lo siguen ahora sacrificando. En el templo de Jerusalén se ofrecía también corderos todos los días al Señor. Y en Pascua, que iban
Los judíos, cada